Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Un buen día dejó todas estas fecundas actividades y se marchó a Europa con el fin de hacerse jesuita. Cuando practicaba en Loyola los ejercicios espirituales como preparación para ingresar al noviciado, y precisamente el día en que tocaba reflexionar a la luz de Dios sobre la elección de Estado, recibió un telegrama del Vaticano donde León XIII lo designaba como cuarto obispo de Chilapa. Tenía 36 años. Consagrado obispo en la Basílica de San Juan de Letrán, fue el segundo alumno mexicano del Pío Latino promoviendo el episcopado. El primero había sido el señor Ignacio Montes de Oca y Obregón. Me cuenta el señor Ibarra que su diócesis es tan difícil como inmensa. Abarca todo el estado de Guerrero, que recorre a caballo, en mula o a pie. No hay vías de comunicación, el clima malsano de la costa, los sacerdotes escasos y una feligresía numerosa y dispersa, cuya mayor parte está formada por indígenas. Es un hombre apacible y dulce, comunicativo y jovial, de talento esclarecido y de gran iniciativa. Tiene 41 años. Después de enterarme de estas noticias y saber quién es el señor Ibarra, casi no podía hablar de la emoción y agradecimiento. Bendito sea Jesús que nos abre las puertas prometidas. Cuánto quiero yo a los inditos, que el padre Mir los distinguía entre todos y les enseñaba las hermosuras de la cruz. Entre esta gente buena y sencilla se complace el Señor. El 3 de mayo de 1895, el señor Ibarra firmó el decreto de erección del apostolado de la cruz para toda la diócesis y celebró en catedral una misa pontificia en que se consagró a sí mismo a su obispado al apostolado de la cruz, tierra afortunada de Chilapa. Qué gusto los primeros frutos de esta obra venida del cielo. Oye, Pancho, ¿por qué no nos vamos a vivir a la Ciudad de México? Me encuentro tan sola y con tantas necesidades espirituales, lejos de mamá, que allá tiene una buena temporada, y sin mi director espiritual. Pero mujer, si jamás he pensado en dejar San Luis, y menos ahora que acabo de establecer mi propio comercio, me está yendo muy bien. Todos los sábados íbamos al santuario de Guadalupe a pedir a la Virgen que me concediera este favor. Bueno, Concha, te llevaré a México por unos días, para que veas a tu mamá y asistas a la coronación de la Virgen de Guadalupe. El día de la partida, que fue el 26 de septiembre, me despedía del templo de San Juan de Dios y de la casa de mis papás. Tan llena de recuerdos, sentía que no volvería a vivir en San Luis. Y así, con una mezcla de dolor y de gozo, partimos a la capital. Mi esposo, los criados, los 5 niños, Pablito todavía en brazos. Tendríamos unos 15 días de estar en México cuando llegó mi marido muy contento. Concha, se me ha presentado un buen negocio. Nos quedamos a vivir aquí. Yo me voy a San Luis a quitar la casa y tú te quedas arreglando la casa donde viviremos en la calle del Tompeate. ¿De acuerdo? El padre Mir me presentó con el señor Ibarra. Me arrodillé para besarle el anillo pastoral y agradecerle su protección, y como si me hubiera conocido desde siempre, me habló lleno de fuego del apostolado de la cruz. Me contó que había escrito a varios obispos del país para darle a conocer la obra, que sus respuestas habían sido favorables. Incluso algunos deseaban que la Santa Sede la aprobara y que con la anuencia que él había obtenido del arzobispo de México, don Próspero María Alarcón, y del abad de la Colegiata de Guadalupe, el padre José Antonio Plancarte, se levantaría una cruz del apostolado en el Tepeyac el 13 de octubre, día de la coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe. Ahí estuve desde la madrugada en la colina bendita. Oí la misa que celebró el padre Mir en la capilla llamada del Cerrito, y me embargaba de emoción hasta el llanto. Renové todos mis votos mientras el señor Ibarra bendecía la cruz del apostolado, colocada en el atrio de la capilla. Esa cruz y Santa María de Guadalupe salvarán a México. Después me fui a la Colegiata con el deseo de ver
con mis propios ojos y gozar la coronación. Fue imposible entrar por la muchedumbre de fieles a pesar de horas de lucha y apretones. El arzobispo de México, en representación del Papa León XIII, y el señor José Ignacio Arcilla, arzobispo de Michoacán, en representación del episcopado mexicano, coronaron a la reina de México. Como tuve presente al padre Plancarte, que me dio los primeros ejercicios espirituales y que en medio de tantas penas había sido el alma de la coronación, pues nombraron por la Santa Sede obispo titular de Constancia. El mes de junio no faltaron terribles intrigas que dieron por resultado la supresión de su consagración episcopal. Me platicaban que mientras la colegiata estallaba en cánticos y aplausos, él estaba en un rincón bañado en lágrimas. Ese mismo mes de octubre partió a Roma el señor Ibarra, mientras yo redoblaba mis oraciones y penitencias por el éxito del viaje. En la audiencia que le concedió el Papa León XIII, le habló con el mayor entusiasmo del apostolado de la cruz. El fervor que suscitaba entre los fieles, el incremento de su vida espiritual. El Papa escuchó atentamente cuanto le refería el señor obispo. La obra es de Dios, le dijo. Ve y pide al cardenal de la Sagrada Congregación de Breves que te despache. Yo te concedo todas las indulgencias que deseas. El 28 de enero de 1869, la Santa Sede concedió la aprobación pontificia del apostolado de la cruz, y 2 años después, en un nuevo viaje a Roma, el señor Ibarra alcanzó del Papa León XIII, que fue elevado a archicofradía según breve del 25 de marzo de 1898. A lo largo, la hacienda de Jesús, María, la cruz en lo alto, iluminada por un sol de Pascua. Título: Feliz 3 de mayo. Panchito, Manuelito, Conchita, Nacho, Pablito. Vengan todos a conocer a su nuevo hermanito. Los niños se apiñaron alrededor de la cuna, los ojillos inquietos, ávidos. A ver, mamá, quiero verlo. Panchito ya me quitó el lugar y no veo nada. Déjame tomarlo en los brazos. No, niña, no lo vayas a tumbar. Papá, ponle Federico. Qué bonito está, mamá. Aquel 19 de junio de 1896. Cada vez que tengo un hijo, me inunda una alegría como del cielo. Tiene mi misma boca. Los ojos son los mismos de mi esposo. Yo no sé, desde que viene un hijo, parece que llena casa y hogar, casa y corazón. Y lo mejor es que cada nuevo hijo, Pancho y yo, nos queremos más, y se me avivan las ganas inmensas de ser una madre santa. Desde que el niño llorón alborota en la casa, gracias, Señor, tendrá su nombre, se llamará Salvador. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. No sé cómo he podido llevar 3 clases de vida. La vida de familia, con deberes tan grandes de esposa y madre, criados y casa. Mi vida espiritual, que me compromete a la oración, la penitencia, la práctica de las virtudes, la imitación de Jesús y la vida de las obras de la cruz, que suponen una entrega total, el apostolado de la cruz, el oasis, el trato con los sacerdotes y obispos, la correspondencia epistolar, las inquietudes y los triunfos, y todo esto realizado con la mayor prudencia. Ni mamá, ni mis hermanos, ni siquiera mi esposo saben lo que el Señor ha hecho en mí. No se imaginan que Él me habla, me pide, me impulsa. Los únicos que están en secreto son el Padre Mir y el señor Ibarra. Nadie se ha percatado, tampoco de mis penitencias, los sicilios, y que uso día y noche, la corona de espinas, la oración que practico diariamente, tirada sobre un haz de espinas que se penetran en mi espalda. Luego las penas interiores, ¿con qué prueba el Señor? La sequedad, la aridez, los escrúpulos, las tentaciones,
las dudas terribles, sobre todo la desolación y el desamparo. He martirizado mi cuerpo. Dios ha martirizado mi alma. Es el precio por extender su reino. La cruz del apostolado se levanta en el sagrario de la Catedral de México y en numerosas diócesis. Solo en la capital existen 22,000 socios. Padre Mir, ¿no cree que ha llegado el momento de fundar las religiosas de la cruz? A mi petición, el padre comenzó a escoger entre las socias del apostolado de la cruz las que sobresalían por su piedad y virtud, y daban al mismo tiempo indicios de vocación. Así logró reunir un pequeño grupo de jóvenes a quienes instruía y formaba en la vida espiritual. Incluso pensó que Ana Valdés podría ser la superiora. A finales de este año 1896, el Señor me dijo: quiero que pidas ser admitida en la religión del oasis, pues aun cuando para mí eres el cimiento, quiero también esta fórmula exterior. Señor, ¿no será esto tan solo un capricho mío, un deseo de realizar lo que tanto he deseado? ¿Y quién ha puesto en el fondo de tu alma esta inclinación, este deseo, sino yo? ¿Pero es posible una religiosa casada? ¿Dónde se había visto cosa igual? ¿Cómo cambias tú las leyes establecidas? Yo soy dueño de las criaturas y de las leyes. ¿No puedo acaso singular a la más miserable de ellas, si me place? Esto no impedirá que cumplas tus obligaciones de esposa y madre. ¿Y cómo llevo ese hábito? Que no me lo vean, mi Jesús. Ya pondrás tú los medios. Obra con prudencia. Ay, qué trazas del Señor. El 17 de enero de 1897, fiesta del nombre de Jesús, que entonces era movible, me puse el hábito que yo misma había hecho en medio de una lucha indecible entre mi indignidad y la dicha tan deseada. Yo, que nunca me veo en el espejo, ahora sí lo usé para verme de cuerpo entero, vestida de religiosa. ¡Qué cosas, Dios mío! Y ser esto una realidad. Me fui a la colegiata de Guadalupe llevando encima del hábito mi vestido de casa, y ahí, ante la imagen de María que pintaron los ángeles, el padre Mir me impuso el velo. Que este velo te esconda de toda mirada humana, me dijo el Señor. Te quiero escondida en Dios. Fue el día más feliz de mi vida. Los siguientes días, el Señor me habló varias veces descubriéndome una gracia que deseaba conceder a esta pobre perrilla, gracia a la que yo debía prepararme con purificaciones y desolaciones. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo poquito a poquito va diciendo las cosas y uno embobado? ¡Qué vivo es! Hija mía, te persigue el Verbo. ¿Cómo es eso, Señor? Pues que no soy ya tuya y toda. Quiero unos depositorios muy altos con tu alma. Purifícate por medio de la crucifixión. Necesito tu voluntad. El Verbo se hizo carne por amor. No niegues lo que te pido. Sí, Jesús mío, seré toda tuya sin detenerme, ayudada de tu divina gracia, pues veo venirse encima de mí un monte de cruces. El desposorio será con el Verbo, porque quiere darte su misma cruz. Serás la esposa del crucificado. ¿Entiendes ahora? Ya no me toques el punto, Jesús, ya te he comprendido lo que tú me quieras. Así llegó el 9 de febrero. Acababa yo de despertar y estaba todavía en cama invocando a la Santísima Trinidad. Levántate, me dijo Jesús. Aquí está el Padre y el Espíritu Santo. Han venido porque quiero presentarles a tu alma como mi prometida. No pude menos que echarme al suelo y con la frente pegada de ahí, humillarme y confundirme sintiendo la presencia de las tres divinas personas. El arzobispo de México y el visitador apostólico Nicolás Evaristo aprobaron con gusto la fundación de las religiosas de la cruz. Y el dinero para lo que ella suponía no faltará
el Señor por esos días, como llovido del cielo. Llegó de San Luis mi hermano Octaviano, y enterado de mis apuros, aunque ignorando el origen de todo, se ofreció a acompañar a Ana Valdés para buscar una casa donde se instalara la naciente comunidad. Ya puedes estar tranquila, me dijo Octaviano. Después de ver numerosas casas, por fin encontramos una en el barrio Popotla, calle Los Tres Árboles, número 24. Es una casa sencilla, pero más o menos adecuada a las necesidades, aunque la renta sea un poco alta. Cobran 100 pesos al mes. Tampoco te preocupes por los muebles. Yo presto el dinero necesario. También yo debía preparar mi alma para el día grande de la fundación, y así hice unos ejercicios espirituales de mes. El Señor, por su parte, me preparó con unas desolaciones espantosas, desamparos crueles, 1000 luchas y horribles oscuridades que me llevaron por aquel tiempo. Padre, Padre, mírame, ¿por qué me has abandonado? Sufre, hijita mía, mi religiosa, sufre ese martirio que yo permito, pobrecita. Pero entonces, ¿cómo se fundaría este asilo de pureza? El 3 de mayo de 1897, fiesta de la Santa Cruz, fue la fecha señalada para inaugurar la nueva congregación. El padre Mir celebró la misa en la capilla de la Virgen del Perpetuo Socorro, muy cerca de la casa que ocupaba la comunidad. Era una capilla pobre, las paredes de madera, el techo de teja. Ahí estuve con mi esposo y mis hijos, muchos padrinos y madrinas. Las 4 primeras postulantes: Ana Valdés, la superiora, María Albarrán, María Álvarez y Casa, y Paula Morales. De ahí nos trasladamos a la capilla de la casa que presidía la imagen de la Virgen de Guadalupe y la cruz del apostolado. Entonamos el himno del Espíritu Santo. Luego el padre Mir nos dirigió una palabra en la que explicó los fines de las religiosas de la cruz, y escuché de sus labios la palabra oasis, que yo le había repetido, quedito, cuando el Señor la dijo. El oasis, que será más que un consuelo, el descanso del corazón de Jesús, donde reinará la virtud de las virtudes, la caridad. Después cantamos la letanía en honor de la Virgen de Guadalupe, que es la patrona del oasis, para concluir con el himno a la cruz del apostolado. Mientras se cantaba la letanía, hice profesión perpetua de pobreza, castidad y obediencia, ofreciéndome como víctima para la inmolación que Jesús quiera. Señor, creo que a tus ojos ya soy religiosa de la cruz. Creo que algún día lo seré también externamente. Concluida la ceremonia, se sirvió el desayuno. Tuve la dicha de desayunar en la cocina. Oh, si me fuera dado vivir sirviendo a las esposas del Señor. Antes de dejar la casa, sin que nadie se diera cuenta, el padre Mir me impuso aquel crucifijo sin cruz, que yo había comprado en una mercería de San Luis y que siempre llevaba conmigo. Este crucifijo sin cruz, me explicaba el padre Mir, significa que tú debes ser la cruz donde Jesús viva crucificado, el altar donde continúe sacrificándose para gloria del Padre y salvación de los hombres. Feliz 3 de mayo, en que nació para la Iglesia el oasis del Señor, el descanso del amado, el nido del Espíritu Santo. Tenía 34 años de edad, 12 de casada, 6 hijos y uno más en el cielo. ¡Qué alegría! El 16 de julio, cuando asistí con mi hermano Octaviano a la toma de mi hábito de las primeras novicias que me recordaron aquella inmensa procesión de personas que yo había visto años atrás, vestidas con los mismos hábitos y la cruz roja sobre el pecho. El señor Ibarra impuso a las novicias los velos, los anillos y las coronas. ¡Qué santa envidia, Señor! Tú no me das lo que a estas almas. No llores, me contestó. Así conviene. Tú también eres mía. Título: Carta con postdata. Querido hermano Octaviano,
Como quien sabes que te considero mi segundo padre y como ni yo he podido ir a San Luis, ni tú has venido a México, quiero participarte mediante esta carta que tienes a tus órdenes 2 nuevos sobrinos. Así confirmarás lo que una vez me dijiste, que escribo cartas como respiro. Mi balance final será voluminoso, 6.247 cartas al clero y 447 a familiares, además de 65.000 páginas de manuscrito. Lupe nació el 11 de febrero de 1898. Yo le había pedido al Señor que fuera mujer y morenita, para ponerle el nombre de la Virgen de Guadalupe. ¡Qué antojos! El Señor me lo concedió. Y aunque le había ofrecido el sacrificio de no besar a mis hijos para que todos mis besos fueran para él, no pude contener la ternura de mi corazón de madre y me desbordé llenándola de besos. A los 2 días de nacida la bautizó en el Sagrario Metropolitano. El padre Alzola, que ha sido siempre tan bondadoso conmigo, quedé tan enferma que tuve miedo de morir. Fueron 4 meses largos de convalecencia en que no pude leer, escribir ni hacer nada. Buscamos una nodriza que alimentara a la niña. Casi al año justo, el 10 de febrero de 1899, llegó Pedrito, el Benjamín, que es el juguete preferido de mis hijos. Lo traen como pelota, pasando sin cesar de mano en mano, con peligro de que se vaya a rebotar. Oh, si este niño llegara algún día a ser útil a la Iglesia de Dios. Me puse muy mala después que él nació. Primero, flebitis en ambas piernas, luego apendicitis. Recibí el viático en medio de la tristeza de los niños. Yo no me atrevía a pedir a Dios la salud. Vamos, Señor, vamos, si tú quieres. Pero Él me trajo otra vez a la vida. Este año, 1900, Conchita estuvo enferma de una fiebre tifoidea que la postró en cama más de 40 días, aunque siempre tan apacible y dulce. Como se agravó el grado de temer por su vida, le administraron los sacramentos y así recibió como viático la primera comunión. Yo aproveché ese tiempo en que me despedía de la cama de mi hija para escribir un tratado de las virtudes que acabé en 37 días. Luego escribí otro sobre los dones del Espíritu Santo, el tratado de los vicios y un tratadito sobre las tentaciones que suman en total 1000 páginas. Un día te voy a prestar estas hojas para que las leas, que al fin y al cabo tú dices que mi letra es muy clara. Ahí clasifico más de 200 virtudes con sus vicios opuestos. Y a propósito, ¿sigues guardando tu promesa de no comer dulces en toda tu vida? Porque sin la cruz no puede existir ninguna virtud. Que el Espíritu Santo te llene con su amor. Salúdame mucho a la compañía y a San Juan de Dios, tu hermano Concha. Postdata. A Octaviano no puede contar todo lo demás que sucedió en ese tiempo. Recuerdo que por junio de 1898 sentí un amor hacia la Iglesia como no lo había sentido antes, y una intensa valentía por defender hasta con mi sangre. Qué dicha ser hija de tan cariñosa madre. Oh, si entendieran todos los sacerdotes su sagrada misión, y no tuvieran más pensamiento que la perfección de su ministerio. Pena me da decirlo, y más ver cómo algunos sacerdotes tratan al Santísimo Sacramento cuando dan la comunión. Ay, Dios mío, si serán los primeros que te crucifiquen. Suscita sacerdotes santos que entiendan su vocación. Entonces el Señor me dijo, sacrifícate por la Iglesia. A mí, ¿cómo me da vergüenza por no servir para nada? Me parecía que esto podría ser jactancia, orgullo. Quiero que seas víctima por la Iglesia. Ella es purísima y no se puede manchar, pero sus hijos sí, pueden mancharse, y se manchan desgraciadamente. Muchas almas consagradas a mí punzan mi corazón. La Iglesia necesita víctimas.
déjate hacer, que es un regalo con que te obsequio. Y de pronto, la cruz. El señor Ibarra se mantenía a distancia de las obras por la falta de entendimiento del padre Mir. Yo no podía hacer más que invitarlos a que se unieran y juntos impulsaran el apostolado de la cruz y el oasis. En 1895, el señor Ibarra había fundado en Chilapa el Instituto de Misioneros Guadalupanos, donde se prepararían los sacerdotes que evangelizaran y civilizaran a los numerosos indígenas de su diócesis. Al año siguiente obtuvo del general de la Compañía de Jesús, que era el padre Luis Martín, la autorización para que el padre Mir formara a los seminaristas del naciente instituto, que entonces se albergaba en el Colegio de San Joaquín, cerca de la Ciudad de México. Pero el padre Mir descuidaba la atención de los futuros misioneros y aún en asuntos importantes actuaba sin consultar al señor obispo. Disponía a su criterio, cambiando superioras, castigaba o despedía a las religiosas que no estaban de acuerdo con él. Cuando el señor Ibarra le llamaba la atención, el padre Mir no lo entendía. Yo siempre había creído que era la voluntad de Dios que la Compañía de Jesús tomara como suyo el apostolado de la cruz, así por la influencia de mi director, que era jesuita, como por el celo con que la compañía honraba al corazón de Jesús, que es uno de los fines del apostolado. Pero todas las tentativas que se habían realizado ante el Padre General habían resultado infructuosas. Padre Alzola, vengo a suplicarle que insista de nuevo. No dudo del origen divino del apostolado de la cruz, me contestó el padre, pero sería conveniente que algunas personas imparciales examinaran el espíritu de usted y emitieran su opinión para mostrar esos juicios al padre general. La sangre se me agolpaba en la cara. ¿Cómo iba yo a descubrir mi alma? Si eso sirve para la gloria de Dios, que se haga su voluntad. En largas y minuciosas entrevistas me examinaron sucesivamente el padre Ildefonso del Mora, visitador de los padres paulinos, el padre Melé, provincial de los claretianos, y los padres jesuitas Jesús Soler y Saturnino Carrera. Todos coincidieron en afirmar que mi espíritu era de Dios, que el apostolado de la cruz era un medio eficaz para la santificación de los fieles y que debía acudir con quien era la cabeza, el arzobispo de México, don Próspero María Alarcón. El 23 de octubre de 1900 fui a verlo, sudando y temblando. Me recibió en cama, pues estaba delicado de salud. Lo encontré predispuesto contra el apostolado de la cruz y contra este pobre estropajo, por los informes desfavorables que había recibido del señor obispo Montes de Oca. Sufrí algunos reproches y humillaciones. Vuelva usted dentro de 8 o 10 días. Hablaré con los padres jesuitas y leeré la historia del apostolado de la cruz que usted ha escrito. Volví 2 veces más. El señor arzobispo quiso que yo misma leyera la historia. Se conmovía, suspiraba. En ratos a mí se me atoraba la voz por la emoción. Me hizo muchas preguntas, sobre todo de las penitencias que hago. Me arrodillé para que me bendijera. Sí, hija mía, ruegue por mí. Yo, a mi vez, le pido que ampare como un padre a la obra de la cruz. Le ofrezco tomar sobre mí su alma. El Papa León XIII había declarado Año Santo el de 1900, por ser el último del siglo. Los obispos mexicanos se apresuraron a organizar una peregrinación a Roma que estuviera presente en la solemne clausura, que se efectuaría el 24 de diciembre. Conforme nombraron al señor Ibarra director y conductor de la peregrinación. A su regreso de Roma me confió que había pedido al Santo Padre que extendiera el apostolado de la cruz fuera de la República Mexicana, a todo el mundo. El Papa se mostró bien dispuesto, siempre que otros obispos así lo solicitaran. En cambio, el Padre General de los jesuitas, se opuso rotundamente a que la compañía tomara como suyo el apostolado de la cruz y que siguiera ayudando a la formación de los misioneros guadalupanos. Dios tiene sus caminos.
Título: Humo de 4 cirios. Concha, me siento mal. No tengo fuerzas para ir al trabajo. Te ves muy irritado, Pancho. Debes tener fiebre. No te levantes. Me duele todo el cuerpo. Y a mí el alma de verte como estás. Ya llevas 3 días así. A ver qué dice el médico, ahora que venga. Es tifo, señora. Hay que tener mucho cuidado. Señor, entreveo que me pides el sacrificio de la vida de mi marido. Mi amor por él se agiganta. Nunca lo había querido tanto como ahora. Ha sido modelo de esposo, de padre, de caballero, fino y delicado conmigo, cumplido en sus deberes de hogar, honrado en sus negocios. Siento que no tengo cabeza, solo tengo corazón, y mi corazón se despedaza de pena y aún de remordimiento por haberle guardado el secreto de mi espíritu. Concha, ¿dónde andas? Fui a comulgar, pero ya sabes que no me separo de ti ni de día ni de noche. ¿No quieres confesarte y recibir a nuestro Señor? Don Pancho, ¿cómo sigue usted? Soy el padre Laureano Veras, jesuita. Algunos de sus hijos estudian en nuestro colegio de mascarones, con unos muchachos excelentes. Siempre obtienen premios y las mejores calificaciones. Aquí le traigo al Santísimo, para que lo conforte. Gracias, Padre. Quiero hacer confesión general y ofrecerme a la voluntad de Dios, lo que Él quiera. Vengan, hijos, su papá va a recibir el viático. Hínquense. Todos con mucha devoción. Tú, Pedrito, vente aquí conmigo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Pasión de Cristo, confórtame. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Concha, quiero dar la bendición a cada uno de mis hijos. Levántame a los más chiquitos para poderlos bendecir. Te encargo mucho a Pedrito. Pancho, dame a mí la bendición y perdóname por lo que te hubiera ofendido. No tengo nada que perdonarte. Siempre fuiste una esposa ejemplar. Tú eres la que debes perdonarme. Bendíceme. ¿Qué quieres de mí, Pancho? Que seas toda de Dios y toda de mis hijos. Te dejo el fruto de mi trabajo, que aunque es modesto, será suficiente para la educación de los niños. Panchito te ayudará. Ya ves cómo ha empezado a trabajar con entusiasmo en la casa Boker. Si alguno de mis hijos tuviera vocación religiosa, jamás te opongas a ella. Dios quiere que en adelante seas padre y madre a la vez. Niños, no estén entrando y saliendo de la pieza. ¿No ven que martirizan el corazón de su padre? Cada vez que los ve, váyanse al patio y no hagan ruido. Concha, ven. Aquí estoy a tu lado. ¿Qué quieres, Pancho? Pancho, dime qué quieres. Dios mío, ha perdido el conocimiento. Hija mía, escoge, o tu esposo o yo. Los dos, Señor. Yo quiero a los dos. Ya ves que mi esposo no me estorba para amarte. Mira a mis hijos, todavía tan pequeños. Levanté los ojos al crucifijo que presidía la pieza. A ti te prefiero, Señor, lo que tú quieras. Tan solo ten misericordia de mí. Concha, ¿dónde estás? ¿Me oyes, Pancho? Bendito sea Dios, que recobraste el conocimiento. Sí, ayúdame. Voy a rezar la oración de los agonizantes y la recomendación del alma. Repite conmigo. Jesús, creo en ti, espero en ti y te amo. Panchito, toma el crucifijo y acércalo para que lo vea tu papá. En la hora de mi muerte, llámame. Señor, tú me lo diste, tú me lo quitaste. Se fue en una semana. Soy una pobre viuda, con 8 hijos, el mayor de 16 años, el menor aún no cumple 3. Vengan, hijitos, prometan a Dios que serán tan buenos cristianos como lo fue su papá, Panchito.
tú y yo vamos a amortajarlo con ese hábito franciscano. El 17 de septiembre de 1901, en el buró, las últimas medicinas. En el techo, las señales de humo de los 4 cirios. Título: El encuentro. ¿Quién confiesa en este confesionario? El padre Félix. ¿El padre Félix es el superior? Ayer en la tarde alguien me dijo que aquí en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, que conocemos por su antiguo nombre de colegio de niñas, vivía un sacerdote de muy buen espíritu, y enseguida, no sé cómo, me entraron ansias de venir a buscarlo y hablarle de la obra de la cruz. Me había dado otro nombre, y para no equivocarme, volví a preguntar al sacristán: ¿Está usted seguro que es el padre Félix? Sí, señora. Dígale, por favor, que deseo confesarme con él. Ese 4 de febrero de 1903 había ido muy temprano a confesarme a la iglesia de Santo Domingo, para que me quitara la tentación de hacerlo en el colegio de niñas. Pero el ansia me crecía. Luego fui a visitar a mamá y con el pendiente de una de las niñas que tenía enferma. Compré unas cucharadas en la botica y tomé el tranvía para regresar a casa. Pero al pasar frente al colegio de las niñas me bajé sin más. ¿Me confesaré de nuevo? Pero si ya me confesé en la mañana, no vaya yo a abusar del sacramento. Ahí viene el tranvía. Mi hija sigue enferma. Mejor me voy. No, entro. Mejor me confieso. Y me marcho rápidamente a casa. La iglesia, a las 10 de la mañana, estaba sola. El padre Félix se disponía a salir a la calle. Quería irse, y se devolvía. Tal vez algo se le olvidaba, pero no. 3 veces había intentado salir y como si algo lo detuviera. Por esos días estaba haciendo una novena de misas al Espíritu Santo para que descubriera un campo de mayor perfección. Padre Félix, una señora desea confesarse con usted. El padre Félix de Jesús Rodríguez tenía entonces 44 años. Había nacido en Francia en 1859, hijo de una familia de agricultores fuertes, laboriosos y cristianos, como labraba gente de Auvernia. Con el deseo de ser misionero en Oceanía, ingresó a la Sociedad de María. Cuando Fribasa, en los 20, había sufrido mucho de un brazo con temor de perderlo. Pero estando en Tolón, donde estudiaba filosofía, conocía a don Bosco. Lo bendijo y quedó curado. Ordenado sacerdote en 1887, se consagró a la enseñanza de la Sagrada Escritura en el escolasticado que los padres maristas tenían en Barcelona. En 1895, los superiores lo enviaron a Colombia, donde estuvo 6 años dirigiendo los colegios para niños y jóvenes que la Sociedad de María había fundado en Neiva e Ibagué, y desbordándose afanosamente en la vida parroquial, en la ayuda a los pobres y a los encarcelados, y aún como capellán militar en la Guerra Civil. El 17 de febrero de 1902 llegó como superior de la comunidad de padres maristas y párroco de Nuestra Señora de Lourdes, que era en la parroquia francesa de la Ciudad de México. ¿Es usted el padre superior? A sus órdenes, señora. Me confesé brevemente con él y enseguida le hablé. Comencé a hablarle de mi alma, segura de sí misma, y como si nuestro Señor la impulsara. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Beata Conchita de Armida ruega por nosotros.